Estábamos en lo que era la historia de la Mishnah, cómo se escribió. Ya habíamos hablado cómo se escribió la Mishnah y ya habíamos hablado que era por qué se escribió en ese momento. Se aprovechó que eran tiempos de paz, los tiempos difíciles de la dominación romana, con los emperadores romanos, con Trajano, con Adriano, que fue el que mató a los 10 jajamim tan grandes, incluso Rebbi Akiva. Se había pasado esa época y ahora empezó una época que se llamó la época de los emperadores buenos, así le llaman en la historia, que con un ciclo de 5 emperadores, y uno de esos, entonces aprovechando de eso, Rebbi Yodan así dijo: es el momento ahora de poder escribir estas Mishnayot, porque si no lo hago ahora, luego van a seguir otra vez las dispersiones y los problemas, y ahí ya se va a perder todo. Y entonces aprovechó esa época. Él era, como dijimos, muy amigo de uno de los famosos césares o emperadores romanos, que se llamaba Marco Aurelio Antoninos. Y eso, ahí nos habíamos quedado, que tenían reuniones secretas entre ellos. Cuenta el Talmud, en el tratado de Avodah Zará, cuenta ahí el Talmud en la página 10, que este emperador Marco Aurelio, que aquí lo vemos, se lo apodaba como Antoninos, tenían cierto túnel, así cuenta en la Gemara, en Avodah Zará, que tenían una comunicación cuando él estaba. O sea, obvio que él vivía en Roma, pero muchas veces los emperadores se iban al oriente y justamente tenían una ciudad en Israel, que esa ciudad la había construido el rey Herodes, ¿sí? Que le decían el arquitecto, porque él construía muchas cosas, y él le construyó la ciudad de Cesarea, se la construyó, pues se llama Cesarea. Se la construyó y se la regaló al César Augusto, ¿sí? El César Augusto, por eso se llama el agosto, el mes. Ya dijimos que él fue el que le puso el nombre al mes agosto. Entonces, él construyó esa ciudad y se la regaló al César Augusto, que es la famosa ciudad de Cesarea, en Israel. Cuando Marco Aurelio Antoninos, él llegaba y se quedaba temporadas largas en Eretz Israel, entonces ellos habían hecho un túnel, un pasadizo secreto desde Cesarea hasta donde estaba Rebbi, y ahí se encontraban para estudiar. Así cuenta el Talmud, cuenta la Gemara. Cada día, lo habíamos una vez mencionado, cada día el emperador salía de su palacio de Cesarea, por abajo, por unos túneles, de hecho esos túneles, algunos se encontraron, no todos, pero varios pasadizos después de tantos años. Sí, esto es el famoso teatro romano de Cesarea, ¿no? Bueno, entonces este César Marco Aurelio cada día se llevaba con él a 2 sirvientes, así trae a 2 guardias, así trae la Gemara, y esos 2 guardias luego mataba a uno cuando salía, y luego cuando estaban llegando a donde para estudiar con Rebbi Yodan así, mataba al otro, porque obviamente cualquiera que hable una sola palabra, ya el Senado, que era democrático en Roma, de ahí salió la democracia, el Senado lo juzgaba y lo podía matar o alguien. Entonces, si se enteraba, entonces no podía saber nadie, y se encargaba de cada vez que iba a entrevistarse con él, mataba a los 2 soldados que iban con él. Entonces, o sea, cuando iban uno lo mataba al salir, otro lo mataba cuando llegaban ahí. Una de las condiciones que el emperador el César Marco Aurelio, le había impuesto a Rebbi era que nadie absolutamente podía saber, no podía haber ningún alumno de este Rab, porque si no también, aunque le prometa que no va a decir nada, en algún momento va a salir y lo van a matar a él. Entonces, muchas veces se cuenta el Talmud que se mandaban señales. De repente le mandaba un pepino, y él le mandaba una zanahoria. Todos eran señales que
quiere decir? Muchas veces le mandó a preguntar que su hija se había descarrilado y se había ido por ahí, la hija del emperador. ¿Qué tengo que hacer? Si la tengo que matar. Entonces Rebbe, ahí no vamos a entrar en detalles. Entonces, él había dicho que no puede haber nadie. Por eso, muchas veces puede ser que él mismo, es una pregunta, es así, que quizás, no sé, de alguna manera se lo hacían llegar a un lugar, pero no se lo hacía llegar por el túnel, se lo hacía llegar a la casa del rabino normal, como un regalo, como si no ocultamente. Nadie sabía lo que es él, le está mandando una fruta para que la pruebe. Eso significaba algo. No quiere decir que ocultamente lo tenían que hacer. Eso no era abajo, sino en la casa. Ok. Se sabía que había una amistad con Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu HaKadosh, el que escribió las Mishnayot. Entonces, una de las condiciones, como dijimos, era que nadie podía estar en ese momento. Pero en una ocasión cuenta, estos son algunos de los túneles que después se encontraron, todavía son excavaciones que siguen haciendo en Cesarea. En una ocasión sucedió que cuando Marco Aurelio llegó a estudiar secretamente con Rabbi Yehuda Hanassi, encontró a un alumno, se llamaba Rabbi Hanina ben Bar Hamá, era un alumno de Rabbi Yehuda Hanassi, que estaba sentado estudiando con él. Entonces, cuando entró, le reclamó, le dijo, ¿no te dije que cuando yo vengo no puede haber absolutamente nadie? Y ese día, como que se le olvidó a Rabbi Yehuda Hanassi, o algo pasó que estaba estudiando con un alumno. Él le dijo, ¿qué le voy a decir? Le dijo, no te preocupes, más que un alumno, no es una persona, es un ángel. Así le dijo, no te preocupes, no era un ángel, era su alumno. Le dijo, no te preocupes, no va a hablar nada, es un malaj, es un ángel, podemos estudiar tranquilo. Le dijo, no te creo que es un ángel, no me vengas con historias, con cuentos. Dice, no es un ángel. Si es un ángel, entonces te pido un favor, le dijo al alumno, sal y dile a mi guardia que está allá afuera, ¿sí?, que necesito decirle algo. Llámalo para que entre. En verdad el guardia afuera ya estaba muerto, lo había matado él. Entonces le dijo, a ver si es un ángel, a ver si lo revive. Así trae el Talmud. Entonces, cuando salió, Rabbi Hanina bar Hamá vio que efectivamente estaba muerto. Y dijo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Si regreso y le digo al César que su guardián está asesinado, no me va a creer. No sabía que lo mató, ¿sí? Y entonces se va a enojar conmigo. Además, alguien que ha sido, así trae el Talmud, alguien que ha sido enviado para una misión, no puede venir ahora a informar malas noticias. No, está muerto. Entonces, ¿cómo le voy a decir ahora que está muerto? Entonces no tengo otra opción. Pero si lo dejo así, me escapo, ya no entro. Mejor me escapo y ya. Entonces ahí inmediatamente voy a estar cometiendo una gran falta contra el emperador y se va a dar cuenta que también mi Rab le mintió. Mira, ¿dónde está tú? Si lo mandé a buscar. Porque entonces no es ningún ángel. En ese momento no sabía qué hacer. Cuenta el Talmud que Rabbi Hanina bar Hamá, que era alumno de Rabbi, no era el gran rabino, sino el alumno, en ese momento hizo un rezo con toda su fuerza, le pidió a Dios que por favor se apiadara de él, de lo que pasaba. Y en ese momento revive el guardia. Trae la Gemara que él mismo revivió con sus tefilot, algo impresionante, y lo envió al César. Cuando el guardia entró, entonces el emperador exclamó y dijo, yo ahora entiendo que los más pequeños de ustedes pueden resucitar aún a los muertos, le dijo. Sin embargo, te pido por favor que cuando yo venga la próxima vez no haya ni siquiera ángeles. Nada, te pido, sabía que no era un ángel, pero que no haya nadie, igual no me puedo arriesgar, y así pasó que ya después ya no hubo más alumnos, pero se dieron cuenta que quién eran estos Talmidei Jajamim. Pero, ¿cuál era ese túnel que dijimos? ¿Dónde está? Aparentemente no se ve ese túnel. Dice, hay varias versiones, hay una del Tosafot Rid, él escribe que por cuanto que Rebbe vivía en Tzipori es una ciudad arriba de la montaña, y Marco Aurelio, él tenía, esta es otra versión, él tenía un lugar también, un palacio en la parte alta de Tiberia, no en Cesarea, y allí hay como cuevas así de 1 y hasta 12 kilómetros,
llegaba de esa manera, así es esa versión. La otra versión que explica es el Ben Yehoyada, el Ben Ish Chai explica que, como lo que nosotros dijimos, que los emperadores romanos tenían una ciudad muy famosa en Eretz Israel, se llamaba Cesarea, esta que vimos, y ahí se quedaban cuando venían a la capital. Muchas veces venían por tiempos largos, esta ciudad que había hecho Herodes, como dijimos, y así permanecían durante varios meses, porque desde ahí atendían todo lo que es el Imperio Romano que estaba de este lado, que era Eretz Israel, Siria, Jordania, todo lo que se conoce, todo eso era el Imperio Romano, entonces de ahí ellos manejaban todo. Y era conocida como la ciudad real, la ciudad de Cesarea. Cuando Marco Aurelio, dijimos, llegaba ahí a Cesarea, invitaba primero, lo invitaba a su palacio a Rabbi Yehuda Hanasí, pero solamente como un emperador que invita al principal rabino, pero no que el mundo sepa de que estaban ocultamente estudiando o aprendiendo, lo que sea. Ahí era después por el pasaje secreto, ahí se encontraban. ¿Cuándo se hizo ese pasadizo secreto? Se hizo cuando se construyó Cesarea. Él mismo, cuando construyó Cesarea, cuando él llegó, empezó a hacer todo ese pasadizo secreto hasta encontrarse con Rebbi. De esta manera, el emperador romano se convirtió en un discípulo de Rebbi Yehuda Hanasí. Obvio que eso no va a estar en la historia, no existe en la historia, sí existe en el Talmud, en el Midrash, en todos lados. En la historia universal de Roma no va a existir eso, porque porque nunca se supo por ese lado. Entonces, él buscaba con él estudiar con Rebbi, no solo asuntos espirituales, sino también él se aconsejaba en todos los asuntos de gobierno, y ahí lo cuenta el Talmud, que el Senado no me van a aceptar esta ley, haz así. Así el Talmud cuenta en Avodat Zará, pero yo tengo todo que van a estar contra de mí en la ley, no te preocupes, contéstale así al Senado. Tengo mis hijos que eran tal y tal, ¿qué hago con ellos? ¿Quién va a ser el próximo emperador? Y todo está, varias cosas está escrito en el Talmud, cómo eran los consejos, no solamente espirituales, sino también consejos de gobierno. Esta relación entre ellos era un secreto muy peligroso, porque en verdad nunca se divulgó a nadie, excepto a los discípulos más cercanos, a los alumnos más cercanos de Rebbi, que eran durante estas dos eminencias. Pero ya que hablamos un poco de lo que es la tefilá, me voy a desviar el tema un segundo, de lo que es la fuerza de la tefilá, ¿cómo puede revivir? A ver, yo hago tefilá, puedo hacer tefilá 10 años y no voy a revivir a ningún muerto, ¿sí? No se trata de eso, pero ¿a dónde puede llegar la tefilá? Hace poco salió un video de algo que sucedió, le estoy hablando ahora, en agosto, hace 2 meses. Seguramente muchas de ustedes ya lo habrán visto o lo habrán escuchado. Esta historia hace 2 meses ocurrió en Texas, justamente acá en Texas, en la frontera con México, seguramente que lo habrán escuchado, que había una sequía muy grande. Hubo una sequía, pero muy, muy grande. También en México había sequía hasta que empezó a llover, pero había una sequía muy grande, algo que no había sucedido desde hace muchísimos años en Texas. Y ahí tenían que dar 6 meses que no caía una gota de agua. Y había una señora, que ahora vamos a ver, que tenía ahí su huerto, y ella lo había recibido incluso de su familia, ya tenía muchas generaciones, y de repente estaba desesperada, porque ya se iba a arruinar todo y iban a la bancarrota. Y de repente aparecieron un camión con unos jóvenes judíos, alumnos, que iban a un lugar, ¿sí? un camp, y de repente pararon por ahí, pasaron de casualidad, y pararon por ahí, y ella los vio, no podía creerlo. ¿Qué hacen ustedes acá? Nosotros somos judíos, vamos a un camp. Ustedes son judíos. Entonces, yo sé que el rezo de los judíos se escucha. Hagan, por favor, recen. Eran unos niñitos chiquitos, y recen por mí. Sí, cómo no, hicieron rezo, ya saben, de jugar, ¿no? Porque también, pero hicieron un rezo ahí, se pusieron a bailar, rezaron, y algo impresionante cayó a la lluvia. Les voy a mostrar este video para que entiendan, seguramente que lo vieron. Ahí, a ver. Ay, no. This is a true story whose facts have been verified independently, and it happened just 2 weeks ago during the last week of Ben Azmanim.
Eagle Pass on the Tex-Mex border. A woman farmer is gazing towards the sky, fighting back tears. There's been no rain for almost 6 months, not a drop. She owns some pecan orchards. And if it doesn't rain now, the orchards will die, she will go bankrupt, and she and her family will find themselves taking to the road. Suddenly, a bus pulls up next to the parch orchard, and 50 bochrim from the tri-state area pile out of the bus. The farmer looks at them. Who are these strange-looking gringos? She's never seen a gringo with a baseball cap and pears before. She goes over to the leader of the group and says to him, "You're Jewish, right?" "Yes," he says. "We're desperate. Pecans have grown here in Texas for 500 years. My family have farmed this land for generations, but the last 2 years have been terrible. We've prayed and prayed for rain, but nothing has worked. I know the Jewish people have a special connection to God. Will you pray for us, please?" Moved by her plea and thinking it would be an interesting experience for the boys, the leader of the group, Shlomi Science, gathered the Bochrim into a circle and they sang Esai Anai Al Harim 3 times. Shlomi then made a short Mishaberich in English, asking Hashem for rain to help the lady farmer and everyone else who needed rain. Father in heaven, he who blessed our forefathers Abraham, Isaac, and Jacob, please bless Magali, Bas Angie. God, please shower this area with rain, not only for her and her family, but for all the farmers surrounding. Only you can do it and no one else. Amen. 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 I don't know how seriously some of the Bochrim took the whole thing. When you're 18 years old, just about everything is a bit of a joke. She thanked them for their prayers. The group got back into the bus and continued their trip. That evening, the leader of the group got a text from the farmer. It said, "It rained for about an hour. This hasn't happened in 4 or 5 months. I feel so loved by God. I want to cry. Thank you and thank God. I'm so grateful for meeting you today. How great are our tefillahs." It's easy to think, what can I do? What's the power of my actions? What's the power of my tefillahs? What can my being Omed ben Nesoyan do? What's the power of my mitzvahs? Sure, in Olam Haba it's powerful. It does something, but in this world, it's just so very hard to feel that what we do makes a difference. And our actions make all the difference. These Bochrim were just regular American boys. We're not talking about Babas or Lamadvovniks, and maybe some of them, it was a joke, but they tore up the world, they tore up the heavens, they reversed the Gezerah. We have the power. And even if our kavanah is minimal, even when we just say the words, just phoning it in, each one of us, however small we may think we are, our power is enormous. Believe it, use it. Hashem loves and cherishes our every action. Bueno, eso es para entender. Sí, cómo no. Lo que son nuestras tefilot. Es algo impresionante. Uno no sabe la fuerza que tiene. Y lo que dijo, no hace falta estar en la tefilá de Shachrit o de Minjá. No, solo, sin estar. Lo que es la fuerza de nuestro rezo. Y ahí lo vemos, que era un alumno de Rebbe, ni siquiera era el Jajam, ni siquiera era el Rab, obvio que era un Taná muy importante. Y con el rezo que ni se imaginó que él iba a poder hacer algo, no sabía, estaba desesperado, un rezo de corazón, y se revivió este señor, le dijo, ahora entiendo lo que ustedes hacen, y lo que es el rezo de ustedes. Pero sí, también. Todo, sí. Otra de las... habíamos hablado de una de las preguntas que trae la Gemara, no trae todas las conversaciones, pero una de las conversaciones que habíamos dicho que él había preguntado, cuando la Neshama llega al cielo, le puede echar la culpa al cuerpo y el cuerpo al alma. Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero otra de las preguntas que al final le dio la razón Rab, ahí de cuenta el Talmud, el Rebbe Dan así a Marco Aurelio, él le dijo, ¿desde cuándo esa inclinación del mal, vamos a decir, el Yetzer Hará, tiene influencia en la persona? O sea, desde que está desde que es un feto, o desde que está dentro del vientre de la mamá, o cuando sale. Entonces, era lo que estaban estudiando en ese momento, ahí lo trae la Gemara.
Y Rebbe le dijo, no, desde el momento de la formación, desde adentro, desde que se forma el embrión, y ahí se posa el Yetzer Hará. Entonces, Marco Aurelio dijo, si es así, entonces, cuando Rivka tenía a dos hijos, Esab y Jacob, que justamente ahí fue cuando mandó a preguntar Rivka, pensó que era uno, y le dijeron, no, estas son dos, y cada uno va a ser el líder de una nación, que uno era Rabbi Yehuda Anasí y el otro era Marco Aurelio. Entonces, ella mandó a preguntar, ¿por qué cuando pasaba por un lado donde estaban haciendo idolatría, como que el bebé quería salir, y cuando pasaban por un lugar donde estaba una yeshiva, que era la única yeshiva en el mundo, dos personas que estudiaban, Shem y Eber, y entonces que también sentía que quería salir? Dice, ¿cómo puede ser? Este bebé patea para los dos lados, ¿sí? O para acá o para acá. Dije, no, son dos. Entonces, quiere decir, que le explicó entonces, si es así, le dijo Marco Aurelio, ¿por qué el bebé no pateó y pateó? Si tiene Yetzer Hará, ¿por qué no pateó y salió? En ese momento si tiene tanto Yetzer Hará, no debería ser que en verdad es que el Yetzer Hará, el instinto del mal, se posa desde el momento del nacimiento, no desde el momento de cuando se concibió la criatura. Sobre esto, entonces Rebbe le dijo a Antoninos que sí, la verdad, tú tienes razón y en esta sí me ganaste. Y si es así, te tengo que reconocer que el Yetzer Hará, como dice el pasuk, la peta hatat robetz, en la puerta el pecado te está esperando. Quiere decir en la puerta cuando sale el bebé a este mundo. Y también explican que el Talmud Abodá se da cuenta algo también, que todos los días, cuando estaban estudiando, cuando estaba él en Cesarea, cuando estaban en Eretz Israel, el emperador le servía él la comida y de tomar a Rebbi. O sea, él obvio no había ninguno que los sirva, pero él mismo, yo no dejaba, quería servirlo, ¿sí? Y le servía la comida, traía comida, bebida. Y cuando Rebbi se iba a dormir, estudiaban de la mañana hasta la noche, se dormía en la noche cuando se despedía, se iba a dormir o quizás una siesta. El mismo emperador, Marco Aurelio, se inclinaba ante la cama y le decía al Rab, súbete en mí para que puedas subir a la cama. O sea, esto era lo que era Marco, o sea, apóyate en mi espalda y de ahí subes a la cama. Entonces Rebbi le decía, no, eso es inapropiado, tratar a un rey de manera irrespetuosa, yo no lo puedo hacer. Marco Aurelio le respondió, cuenta el Talmud, ojalá y tan solo yo fuera la alfombra debajo de ti en el mundo venidero. Así le contestó la Gemara, ojalá que yo pueda ser el tapete, la alfombra. Dice el Talmud Yerushalmi, cuenta, ahí trae que en verdad Marco Aurelio se convirtió en secreto, sí se convirtió al judaísmo en secreto. Luego volvió a Roma y más adelante después él falleció y siguió su hijo, el hijo que le había aconsejado Rabbi Yehuda Anasí quién tenía que ser. Se llamaba Cómodo, se llamaba. El hijo, el que sigue, fue un emperador por pocos años, se llamaba Cómodo. Era muy cómodo, pero bueno. Entonces, era bueno, sí, claro, también. Sí, él había dicho que quién tiene que ser su sucesor. Bueno, no, después cuando murió el emperador siguió su hijo, Cómodo. Ok, él se convirtió, así trae la Gemara, que en verdad el Talmud Yerushalmi, que él sí se convirtió en secreto, ¿sí? Y incluso en la historia universal, en la historia romana, hay muchos dichos de Marco Aurelio, que son dichos que quedaron muy, muy importantes, porque le decían el filósofo, todo el mundo, incluso en Roma se lo conocía como Marco Aurelio, como lo conocían como el filósofo. Dice él, por ejemplo, una de las cosas, dice, Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar, y la sabiduría para distinguir entre las dos. Otro de los dichos que dice, la vida más larga, esto lo habíamos visto, y la más corta tienen la misma equivalencia, pues el presente es de igual duración para todos. Bueno, uno puede vivir 100 años, otro no, vivió 15 años, ¿sí? Pero el presente es igual para todos. Así explicó él. Bueno, Rebbi compuso, entonces ya ahora estaba en una época tranquila y pudo empezar a componer todo lo que son las Mishnayot. Y la dividió en 6 órdenes
la puso entre tratados, capítulos. Él basó su obra, Rabbi Yehuda Hanasí, toda su obra en las enseñanzas de su maestro, que era Rabbi Meir, el famoso Rabbi Meir Balanés. Todas las enseñanzas de Rabbi Yehuda Hanasí se basó en Rabbi Meir Balanés, que como dijimos una vez solo pudo ver su espalda, ¿sí? Él no era de los alumnos más calificados para verlo de frente, sino que el rabino estaba en el medio y todo alrededor, entonces él siempre le tocaba sentarse de espalda. Ahorita vamos, ahí viene todo. Entonces, y también de las enseñanzas de Rabbi Akiva, que él no lo vio, porque el día que murió Rabbi Akiva nace Rabbi, pero de lo que había aprendido de Rabbi Meir, que era alumno de Rabbi Akiva. Aunque Rabbi Yehuda Hanasí escribió y propagó la Mishnah, sí, esta en verdad es una guía muy difícil de entender, no es fácil entender, es muy concisa, muy resumida. Entonces, después es muy difícil y tiene que ser explicada por un rabino, no puede una persona aprenderla sola. Tampoco puede sacar una ley, una halajá. No se puede sacar una halajá de la Mishnah, una ley, si se puede hacer esto o no se puede hacer esto. Eso después ya, más adelante, viene en lo que es el Talmud, que empieza a analizar todo eso conciso de la Mishnah, y ahí ya después se sacan las halajot. Pero, ¿qué hizo Rabbi Yehuda Hanasí? Reunió a todos los jajamim, a todos los estudiantes en Israel. Hasta ahora siempre se podían escribir puras notas, lo dijimos una vez, no podían escribir la Torah oral, pero cada uno podía tener una nota particular, un cuadernito, unas hojas, no, obvio no había cuaderno, ¿no? Pero en lo que pergaminos, lo que sea, y cada uno lo podía tener particular. Entonces él hizo traer a todos, y a todos los escritos los reunió a todos, y cada uno ahí podía ya vertir para escribir todo eso y ponerlo en una... todas esas enseñanzas, organizarlas adecuadamente cada uno en su seder, en su orden. Ahí él cambió y él dijo, ahora sí, se tiene que escribir, porque si no, él vio que más adelante, en una época de paz, pero otra vez iban a volver los romanos y ahí el pueblo de Israel se iba a dispersar a todos lados y ahí se iba a perder todo. Entonces dijo, si no la escribimos, esto ya se va a olvidar. Por eso... Sí, pero nadie podía estar en contra de él, era la autoridad máxima, él era el Nasí, ¿sí? Y todos entendieron que eso era lo que se necesitaba hacer en ese momento. Entonces, estos son como lo dividió. Si van a ver el orden, la primera es Zeraim, que abarca todo lo que son las leyes agrícolas, ¿sí? Y de plegarias, todo lo que habla de cómo se tiene que hacer el campo, el Shevi'it, el séptimo año, cómo se debe, todo eso es lo que abarca el primer Seder, el tratado. Después está Moed, que habla acerca de las leyes de Shabbat, las festividades y todos los días de ayuno y de duelo. Eso es Seder Moed, ¿sí? Lo calificó, lo dividió en todo eso. Entonces juntó todos los que tenían escritos sobre Shabbat, sobre Sukkot, sobre Pesach, sobre Shavuot. Entonces todo eso lo puso en un solo tratado. Luego está el tratado de Nashim, quiere decir de mujeres. Eso abarca todas las leyes de la mujer, incluyendo el matrimonio, incluyendo el divorcio, todo lo que es abarca todo lo que es el ser de la mujer. Nesikim, que son daños, quiere decir, habla todos los asuntos monetarios y procedimientos legales. Si alguien dañó a otro, cuánto le tiene que pagar, y todo lo que son procedimientos legales y monetarios, todo eso en Nesikim. Luego sigue el Seder Kodashim, que no se estudia tanto, sí se estudia, pero no es algo que se estudia mucho en la Yeshivot. Se centra todo en las leyes de los korbanot, las ofrendas, y todo lo que es el kashrut, cómo tiene que hacer faenar un animal, con la shejitá de un animal, cómo tiene que hacer kasher, carne, leche, todo, eso habla el Kodashim. Y luego, por último, el Seder Taharot, que toca todo el tema de pureza ritual, incluye la mikve y las alajot de nidá, todo eso habla el Seder Taharot. Entonces, él lo calificó en esos 6 órdenes de la Mishnah, y es lo que empezó, ahí fue cuando se ordenó todo. Aparte de eso, también escribió otras cosas, que está la Mejilta, que es un midrash sobre el libro de Shemot. Luego está Safra, que es midrash sobre el libro de Vaikra, conocido como Torat Kohanim. El Sifri, que es el midrash sobre los libros de Bamidbar y de Barim. Luego siguen las Barraitot, que son comentarios más extensos sobre la Mishnah, ¿sí? Que fueron estudiados fuera y los trajeron. Y luego la Tosefta, que es un apéndice de la Mishnah también.
todo eso fue lo que escribieron, lo que escribió. Hay quien dice que lo escribió Rebbe, hay quien dice que lo compiló, lo reunió todo y lo ordenó de ya todo lo que estaba escrito, y muchas veces también él agregó muchas cosas. Él reunió todo ese material y lo organizó claramente en cada cosa, cada tema en su lugar. Como dijimos, todas estas, también la Tosefta, las Barraitot, eran obras Midrash, de Midrash, que después de ahí también se aprendieron varias alajot, como el Midrash Rabbah también, y de todos. Hay dos opiniones acerca de la autoría de la Mishnah, de quién hizo la Mishnah. Una opinión dice que la mayor parte de todo el material de la Mishnah, como por ejemplo la redacción básica y la disposición de todos los tratados, ya existía de antes, solamente que esta opinión dice que Rebbe tomó todo ese material oral y lo hizo como un texto universal, estándar. Quiere decir, agregó muchas cosas, explicaciones, y él resolvió todas las disputas que había entre los sabios de la época. Quiere decir que él recolectó todo y hizo la Mishnah. Pero hay otra opinión que dice que él mismo redactó todo. O sea, una es que juntó a todos y entonces puso, bueno, tú, esto lo vamos a ordenar acá, esto lo vamos a ordenar acá, ¿tú qué escribiste? No, yo escribí del divorcio, bueno, todas las leyes de divorcio, bueno, vamos a ordenar en el tratado de Nashim. ¿Tú qué escribiste? No, yo, entonces él ordenó. Y otros dicen que no, que él trajeron todo, y él vio todo, y él mismo escribió, compuso toda la redacción real de la Mishnah, y la dividió en órdenes, en tratados, en capítulos. Y todas estas opiniones, según estas dos opiniones, todo el trabajo se basó en las enseñanzas de Rabbi Meir y Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que no lo vio él, pero lo que había recibido de estos dos jajamín, ahí se hizo todo, se basó todo. En la mayoría de los casos, Rabbi Yehuda Hanassi, cuando él escribe y da su opinión, no era tan anab, vamos a ver que él nunca puso su nombre. Él ponía y dice la Mishnah esto, pero no, Setam Mishnah se llama, sin nombre. Cuando hay muchas veces que encontramos Setam Mishnah, quiere decir que no tiene nombre, sabemos que quién fue, era Rebbe, que era muy, muy anab. La Mishnah dice que esta es, o sea, los jamín dicen que la Mishnah es una cosa muy, muy críptica, quiere decir, está encriptado, se necesita mucha explicación para poder entender. Por eso de una Mishnah, ¿sí? Hay todo un tratado de Talmud que son muchísimo más extensos que una Mishnah para poder explicar. A veces una Mishnah chiquita de 5 renglones puede haber todo un perek de 20 o 30 páginas de Talmud para explicar esa Mishnah de 5 renglones, ¿sí? Entender lo que es. Picabot también es una Mishnah, sí, también. O sea, Mishnah más de musar, más de enseñanza, ¿sí? Y de enseñanza, pero también... ¿En cuál de esos 6 está? Está en el primero, en Seder Nezikim, está puesto, porque ahí no es tanto de alajot, entonces no se puede poner en ningún Seder, pero está en el Seder primero, en el Seder Nezikim, en el Seder Seraim, perdón, en el Nezikim o Seraim, creo que el Seder Seraim está, ahí está en el primero, Seder Seraim, donde son de las plantaciones. Bueno, ¿qué pasó con Rebbe? Dice el Talmud, cuenta que en el Talmud en Baba Metzia, ahí está, dice que una vez él estaba enseñando, él sufría mucho, Rebbe sufría muchísimo, hubo casi 13 años que sufrió, tenía como piedras en los riñones, pero mucho tiempo, y aparte tenía un padecimiento en las encías y en sus dientes. Cuenta el Talmud que qué pasó. Una vez había un ternero que estaba llevando el chojet, el matarife lo estaba llevando en la calle, lo estaba llevando para hacer el shejitá, ¿no? Faenarlo, para hacerlo kasher. Y resulta que se le escapó ese ternero, se le escapa, y él estaba justamente, este Rab estaba dando una clase, y ahí se mete a donde está toda la gente, como que se quería escapar de esa shejitá que le iban a hacer, ¿sabes? Entienden que lo van a matar. Y entonces se metió ahí a la clase a donde estaba dando la clase, incluso se puso junto al Rab. Y hay quien dice que hasta se escondió como que abajo de la túnica. Entonces él agarró, Rebbe agarró
como con desprecio, agarró al ternero y le dijo, sal de aquí, estaba en la mitad de la clase, porque para esto, vete a la shejitá, porque para esto fuiste creado. Y lo empujó, y lo sacó, y vino el matarif, el shohet, se llevó y se lo llevó al ternero. Cuenta ahí en Baba Mesia que él era tan grande, que a veces en los tan grandes se fijan en los detalles tan chiquitos, que debido a esto, entonces del Shamaim dijeron, tú no tuviste misericordia de un becerro. Y igual lo iban a matar, pero no era la forma de despreciarlo así. Por lo tanto, vas a tener que sufrir, para poder hacer capará a eso, unos años vas a tener sufrimiento. Y ese castigo, Rebbi se enfermó y empezó a sufrir de varias molestias, dolor de dientes, de ojos, de intestinos. Este castigo ocurrió a pesar de que indudablemente entendía que tenía que hacerle shejitá al animal, pero de todas maneras no era la manera de tratar. Esto no, para que vean cómo hay una ley de defensa de los animales, todo. No saben lo que es como un yehudí, cómo la Torá habla de eso, cómo de no hacer sufrir a un animal, como una persona cuando va a comer y tiene un perro, primero tiene que darle de comer al perro antes. Eso en la ley de protección de animales no existe eso, ¿sí? Y después algunos todavía en algunos países se quejan de que la shejitá prohíben porque hacen sufrir al animal, y justamente es no hacer sufrir al animal, porque el animal ni se da cuenta cuando está muriendo, en lugar de un balazo en la cabeza o un mazazo en la cabeza que hace que toda la sangre se coagule. Y eso es lo que come uno. En lugar de sacar toda esa sangre y que el animal ni se dé cuenta que está muriendo, es una sangre roja que va saliendo. Bueno, la Gemara explica esto, que al final de unos años ese sufrimiento de Rebbi se detuvo. ¿Por qué? Un día la sirvienta de Rebbi, cuenta el Talmud, estaba barriendo la casa y de repente encontró unas ratas que se le metieron a la casa. Entonces vio que con la escoba le estaba pegando a las ratas para sacarlas y echarlas a la calle. Rebbi enseguida vio eso, se acercó a la sirvienta y le dijo, no, ten compasión, ¿cómo le pegas a las ratas de esa manera? Sácalas, pero no le pegues de esa manera, no las hagas sufrir. Tob la Hashem la kol, verahamab al kol ma'asab, dice el pasuk. Tob la Hashem la kol, pero tiene rahamim, tiene piedad sobre sus hechos. Hashem es bueno con todos, dice el Teilim, y tiene misericordia sobre todas sus obras, también sobre los animales. En ese momento en el cielo dijeron, ya que él fue compasivo, nosotros ahora tendremos compasión de él, y en ese momento se cura de todo el sufrimiento. O sea, era una lección para que él mismo se dé cuenta que estaba equivocado. Rebbi, ya aconsejado por los médicos cuando tenía todas esas aflicciones, decidió mudarse a una ciudad que se llama Sipori, una ciudad en lo alto de la montaña, una ciudad que está construida en la cima de la montaña, cerca de Tiberia, donde ahí el aire es mucho más puro, es mucho más saludable, y ahí permaneció durante los últimos 17 años de vida en Sipori. La Mishnah se empezó a escribir en el año 167, de la era común de esta era. 167, se terminó en el año 167. Y ahora vamos a ver cuándo se terminó. Ahí permaneció 17 años. Algunos de sus alumnos fueron Bijiá, Abba Arijá, Shemuel y Arginal. A partir de ahí ya empieza la época de los Emoraim, ya se termina con Rebbi, con Rabbi Yehuda Hanassi, la época de los Tanaim. Él siempre decía, una vez lo mandé hace poco, yo me copié de aquí, he aprendido mucho de mis maestros, más de mis compañeros, pero sobre todo de mis alumnos. Así era un dicho de Rebbi, que sí, así él lo había, también dicen, lo traen ahí. Era el dicho de Rebbi. En el año 210, ¿sí? Rebbi, en el 199 se terminó de escribir las Mishnayot. En el año 210 fallece, de la era común. Fallece Rebbi y en ese momento nadie se atrevía a dar la mala noticia, porque salir y todo el mundo estaba esperando, sabían que estaba muy mal y sabían que en cualquier momento podía morir, pero nadie se atrevía a decir que murió. ¿Quién va a dar la noticia? Nadie quiere dar esa noticia. Entonces salió uno de sus alumnos, se llamaba Bar Kapará, y dijo así: Erelim umesukim ahasu baharón HaKodesh. Los ángeles y los tzadikim se tomaron del Arón HaKodesh, Benishba Arón HaKodesh, y
al final vencieron los ángeles. O sea, estaban peleando los ángeles con los Jajamim. Sí, así dijo. No dijo que había muerto. Y vencieron los ángeles a los Tzadikim. Y se llevaron el Aron HaKodesh. Ya todo el mundo entendió que había fallecido Rebbe. Después salió una voz, trae el Talmud, que dice, toda persona que vino o que va al entierro, a la levayá, dice, Mezuman le hayó a la mamá. Aunque no sea una persona buena, por venir al entierro de Rebbe, está sus puertas preparadas en el Olam Haba. Y así fue como fallece Rebbe. Fue un puente entre los Tanaim y los Emoraim. Pero les quiero contar algo. Dice, bueno, acá terminó la historia. Falleció Rebbe. No, algo impresionante cuenta el Talmud. Y se lo voy a mostrar escrito en el Talmud, porque si no, no me lo van a creer. Van a pensar que estoy inventando. ¿Sí? Esta es la tumba de Rebbe en Sipori. Tumba de Rebbe Yehuda Nasi, acá la vemos por adentro. La tumba de Rebbe Yehuda Nasi en Bet She'arim. ¿Sí? Hoy en día es un lugar un poco de árabes, por eso no es tan fácil llegar. Pero, bueno, esta es la tumba de Rebbe. Dice, ahí Tanaim, como dijimos, viene de la palabra estudiar, y después ya ahora vienen los Emoraim, a partir de Rebbe, los alumnos ya son Emoraim, que son los traductores. Pero bueno, déjeme leerle acá el Talmud Babli en la Gemara, Tratado de Ketubot, en la página 103a. Y dice así, lo voy a leer de adentro, para que entiendan, porque si no, no me van a creer. Dice, me estoy en los Beshaat petiratos el Rebbe, en el momento que ya estaba falleciendo, estaba agonizando, Rabbi Amar Levinai le dijo a sus hijos, Anisarich, dice, Levinai Anisarich, dijo, yo necesito que entren mis hijos. Ok. Nijnesubana, aventaron sus hijos, Eslo, Amar Laem, les dijo a ellos, Izaharu bekabot imejen, cuídense por el cabot de sus mamás. ¿Sí? Cuiden, o sea, el cabot de la mamá. Dice, y otra cosa que les dijo, Ner Yedaluk bimkomo, dice, dejen prendida una luz, bueno, una vela, en el lugar donde yo siempre estaba en mi casa estudiando. Shurhan y Aruch, la mesa déjenla preparada. Donde está mi escritorio, mi mesa, dejen todo preparado, no toquen nada. ¿Para qué quiere todo preparado? Binkomop, mitat y emutzat, donde yo duermo en la cama extendida, con sábana, con almohada, dejen todo como está. ¿Sí? Binkomat, en su lugar. Aparte le dijo Yosef, Jovni, Beshimon, Efrati, estas 3 personas, estas 4 personas, Em Shamshuni, ellos me sirvieron, o sea, en mi vida, también que ellos carguen el féretro como ellos siempre estuvieron conmigo. Dice la Gemara, ¿por qué dijo que tenía que dejar una luz prendida, la cama extendida, la mesa? ¿Para qué? Dice el Talmud, Ner Yeda Luk Binkomop, dejen en una luz prendida, Shurhan y Aruch, la mesa, déjenla con los platos, dejen todo como está, no toquen nada. ¿Sí? Mitat y emutzat, la cama extendida en el lugar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, Kol bet shamshai aba ati lebete. Cada viernes, después de que murió, llegaba Rebbe a su casa. Yo tampoco. Cada viernes, después de haber sido enterrado, llegaba a su casa, abría la puerta y entraba. Viernes en la tarde, Rebbe entraba a su casa. Dice, Bebé Shimsha Shabbat, cuando antes viernes, cuando ya entraba Shabbat, Kai Karebaba, dice, y hacía Kiddush, entraba a la casa, hacía Kiddush y sacaba de Jehová. Hay quien dice, hay Jajamín que pregunta, ¿cómo un muerto puede sacar de Jehová? Puede hacer Kiddush y sacar de la obligación de Kiddush. Y cada viernes él llegaba a su casa y hacía Kiddush y se quedaba ahí el viernes en la noche. El sábado de la mañana ya no estaba. Con toda su familia, con su esposa, con sus hijos, todo. Era algo secreto, nadie podía saber. Dice, y así hacía. Una vez estaban cenando, ¿sí? Cacarea babá, y tocaron la puerta. Alguien tocó la puerta en el momento de la cena del viernes a la noche. La muchacha, ¿sí? Él era muy rico, la muchacha tenía una casa grande y todo. La muchacha, ya, en ese momento, antes de Rebbe Yatim que van de Shamash, cuando la muchacha abrió la puerta y vio que venía una vecina a pedirle algo, así, algo, miren, o a preguntarle algo. Ya Rebbe ya había fallecido. Y en el momento estaban en el Kiddush. Entonces la muchacha le dice a la vecina, cállate que el Rabbi está haciendo Kiddush. Rebbe está haciendo Kiddush, por favor, silencio. Dice,
Shatiku de Revi Yati, cállate porque Revi está sentado haciendo kiddush. ¿Qué van de Shama? Cuando Revi se dio cuenta que ya esto ya se supo, ya Shub lo ata, ya nunca más volvió. ¿Pero por qué nunca más volvió? Increíble. Uno dice, bueno, ¿por qué no volvió? Bueno, porque era algo secreto. No. Para que la gente no hable mal de Rabbi Akiva o de Rabbi Meir. Ah, mira, esos jajamín no vuelven. Esos no eran tan jajamín, no eran tan rabinos. Para eso no volvió. No porque no volvió, porque ya se enteró. No volvió para no sacar mal nombre a los jajamín. Bueno, Moshe Rabbenu tampoco vuelve. Entonces ¿quién es más grande? Rebbi. Y los jajamín tampoco vuelven. Entonces, ¿dónde están? Entonces, por eso, Shelole Ochila, no hablar mal de los otros jajamín, por eso a la Sadiquí, por eso lo quise enseñar. Y tráeme Arsa una explicación sobre esto. Bueno, ¿cómo volvió? ¿Cómo puede ser? Les quiero mostrar esto. Acá explica por qué. Dice, era tanta la Kedushá, la santidad de Revi, tan grande, Acheló Chalat Boamavet Kelal, no dominó la muerte en él nada. No dominaba la muerte. Lo enterraron, pero no, era tanta Kedushá, tanta santidad, que la muerte no dominó con él. Ulekaj, por lo tanto, Yajola ya la Shuble Olamazé, él podía volver a este mundo, Leajar Petirato, después de haber sido enterrado. El Mear se explica, aumenta, que de la Gemara dice, Shetejiyat Metim, la resurrección de los muertos, Teluyá Bekedushato Shel Sadik, depende también de la santidad del Sadik. Y por lo tanto, Rabbi Akarui, que se llama Rabbenu Akadosh, allá Shable Olam volvía a este mundo Beshaata Kedushá Beyoter, cuando es el momento más sagrado. ¿Cuál era? El viernes a la noche, cuando uno hacía. Por eso podía volver ahí, en el momento. De ahí, ¿no? Quiere decir Shaat Kiddush Ayom Shel Shabbat. O sea, el Kiddush Ayom, quiere decir el Kiddush de la noche, del Shabbat. Y bueno, ahí trae que Rebbe, él dice, bueno, ¿venía con la mortaja o venía vestido con la ropa de Shabbat? Porque lo enterraron con la mortaja, no lo enterraron vestido. Dice Rebbe, allá vale Betop Bibig de Shabbat. Venía con ropa de Shabbat. De allá Mochieta Rabim y de Jehová, y sacaba a los que estaban ahí de Jehová del Kiddush. O sea, todos ya, él decía Kiddush, todos tomaban el vino. Shekena Sadikim eran Keshar Metim. Los Sadikim no son como los demás Metim, que son libres de las misbot. Ela Nechshavim Kehaim, se llaman como si fuera que están vivos. Así lo trae el Sefer Hasidim, y así explican varios Hajamim también. Rashi explica que Lemaase quiere decir Behad min Rishonim. Hubo uno de los Rishonim. Rishonim son mucho después. Rishonim, estamos hablando en la época, no dice el nombre, en la época a partir del año 1000, entre 1000 y 1400. Bueno, Rashi falleció en 1065, quiere decir de los primeros Rishonim. Explica Rashi que a uno le dieron permiso también de venir a su casa después de muerto, pero no quiso por el mismo motivo, para que no dijo el nombre, porque no quería también que hablen mal de otros hajamim, de que otros no venían y él sí venía. Esto nomás para entender lo que es en la muerte como en la vida, lo que era Rebbi Yehuda Nasi. ¿Y por qué él sí pudo escribir la Mishnayot? No era un simple rab, no era un simple, era un kadosh, era una cosa, un santo tan grande, ¿sí? Que por eso, nada más le traje esto para que vean lo que era Rebbi. Él era el digno, la persona propicia para poder escribir todas las Mishnayot y todo lo que sale después de la Gemarot, el Talmud, y todas las Halajot, el Shulchan Aruch, y todo lo que procede después de eso, por Rebbi, porque él era el indicado justamente, y por eso mandó Dios esa época de paz, para poder escribir todas estas Mishnayot, que era lo que no se podía escribir, que ahora sí se pudo escribir. Con esto concluimos toda la historia de la Mishnah. También vamos a dar una clase más de lo que es la historia del Talmud, y ahí empezaremos luego con las otras clases que dijimos. Después de la Mishnah, inmediatamente, ahora termina la época, con Rebbi se murió y se termina la época de los Tanaim, y ahora empieza la época de los Emoraim. ¿Cuál es la diferencia? Nadie puede discutirle a un Taná. O sea, a partir de Rebbi, si alguien, un Emorá, puede explicar lo que tratar de explicar, o yo entendí así, pero nadie puede discutir, no, lo que dijo este Jajam, lo que dijo Rabbi Akiva, nadie puede decir está mal, de los Emoraim, de lo que sigue a partir. Nadie puede discutir a un Emorá. Pueden ir como la otra opinión, pero no pueden venir a discutir. Eso es la época de los Emoraim, ya bajó. El Dor, las generaciones van bajando. Los Tanaim, luego termina ahí esta época en el año 210 de la época común, termina esa época de la Mishnah, Tanaim, y sigue la época de los Emoraim, que ahí hasta el año 499.
desde el año 200, vamos a decir 210, hasta el año 499, 500, ahí se termina de escribir el Talmud, vamos a verlo, y esa se termina la época de los Emoraim. Y ahí viene otra vez que baja otra vez la generación, y empiezan Saboraim, los Geonim, que ya no pueden escribir una Gemara, y después viene la época de los Rishonim, que es el Rambam, el Nachmanides, todo, ¿sí? Y después viene la época de los Aharonim, que es el Shulchan Aruch, que escribió Rabbi Yosef Karo. Ahí con él empieza, con la expulsión de España de 1492, empieza la época de los Aharonim, que son también, imagínense, ya es una generación también baja todavía. Quiere decir que el mismo Rabbi Yosef Karo está en una categoría mucho más baja de los Tanaim, o sea, porque van bajando la generación, y después Aharonim, y después vienen los Jajamim de hoy en día. Quiere decir que esto era, para poder escribir la Mishnah tenían que ser sabios impresionantes, una mente increíble. Hay quien dice que el Gaón de Vilna, obvio que es de la época de los Aharonim, él nació en 1720 y murió en 1797. El Gaón de Vilna, hay quien dice que su cabeza, su inteligencia era como de los Tanaim y grandes. O sea, que el Gaón de Vilna, estamos hablando mucho después, estamos hablando hace 250 años, él sí tenía, así muchos jamín dicen que su inteligencia, normalmente uno usa entre el 3 y el 5% de la capacidad. ¿Cuánto se tardó en escribir la Mishnah Revit, dijimos, del año 167 al año 199. Estás hablando 20 años, 20 y pico de años. Entonces, esa era la época, y ahí termina. Repasar, estudiar. Leshanot, estudiar. ¿Quién? Eso ya es otro explicar, ya que es de reencarnación. Mi Moshe, hasta él no hubo un rabino tan grande en liderazgo y en sabiduría. Ya eso es otro tema, si era o no, es otro. Generalmente esos jajamim no tienen reencarnación, se llaman un nichot, una chispa, porque no es que tienen que venir a reencarnar. Okay, pero hay quien explica de esa manera. Esto era la grandeza y por eso pudieron escribir esta Mishnah. Besat Hashem, nos vemos, si Dios quiere, 2 semanas. No va a haber 1000 disculpas, pero después hacemos la clase del Talmud y ya hacemos empezamos con el ciclo nuevo, si Dios quiere. ¿Está bien? Gracias.